Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el libro de Éxodo capítulo 23, versos 1 y 2, encontramos el siguiente mandato de Dios. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito, inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Fin de la cita. El contexto de este decreto divino tiene una profunda marca de rectitud ética y moral independiente de quién o quiénes sean los sujetos involucrados. El pasaje es bastante extenso y abarca varios versículos de este capítulo, pero ahora voy a circunscribirme solo a lo mencionado, que es apenas una parte de él. Este pasaje nos llama a todos a actuar sin favoritismos que perviertan los valores universales. Desde mi niñez tuve dificultades para tolerar la injusticia y para admitir que una persona incline su balanza a favor de otra por el solo hecho de ser su familia, su compañero o compartir una identidad ideológica, política, religiosa o de cualquier otra índole. Para quienes cuidamos nuestra conciencia, privilegiando la verdad y la justicia, nos es muy difícil guardar un que me importismo ante lo torcido y es comprensible que generemos rechazo y una profunda frustración. De hecho, llevo varias décadas tratando de comprender cómo es posible que gente que parece ser inteligente, bien intencionada e incluso con valores éticos y morales, actúa en determinados momentos como si esos valores no existieran. Y vale decir que esto toca una de las tensiones más antiguas y complejas de la condición humana, el conflicto entre la ética universal, que comprende el deber ser, y la justicia objetiva y la ley, versus la ética particularista, comprendida por las lealtades primarias, la tribu, la sangre, las ideologías, etc. Y antes de continuar, si usted es uno de los que se aferran a una religión determinada de forma ciega, creyendo medias verdades que lo mantienen en su isla de confort, no escuche este mensaje, por favor. Pero si por el contrario, es usted de los que buscan la verdad, sabiendo que la verdad os hará libres, suscríbase a este canal tocando la campanita y compártalo con quienes usted sepa que valoran la verdad por encima de cualquier incomodidad. Porque este ministerio no ha sido creado para comunicar lo que otros ya dicen, sino para despertar conciencias. Para quienes operamos desde la premisa de que la razón, la moral y la justicia deben regir los actos humanos, ver cómo éstas se desmoronan ante la perversa justificación de que es de los míos, resulta profundamente inadmisible, pues esto no solo es un tema religioso o clerical, sino que ha sido ampliamente estudiado por la psicología social, la antropología y la neurobiología, dándole nombres muy específicos. Veamos. En primer lugar, tenemos el sesgo de endogrupo, formulado inicialmente por el psicólogo social Henry Tahfel en su teoría de la identidad social. Los seres humanos tendemos de manera casi automática a valorar más positivamente la protección y justificar a los miembros de nuestro propio grupo. Eso es lo que llamamos el endogrupo, en detrimento de los de afuera, el exogrupo. Lo alarmante de los experimentos de Tahfel es que este sesgo se activa incluso por motivos completamente triviales o arbitrarios. Imagínese cuando está mediado por la ideología. En segundo lugar, tenemos el tribalismo moral. Esta es la tendencia a evaluar las acciones no por lo que se hace, sino por quién lo hace. Si un enemigo político comete un acto de corrupción, por ejemplo,
se exige todo el peso de la ley, pero si lo comete alguien del propio partido, se buscan atenuantes, se culpa al contexto o se apela a la persecución política. La moral entonces se vuelve elástica y se instrumentaliza para proteger la cohesión de la tribu. Tercero, la selección de parentesco y altruismo parroquial. Desde una perspectiva evolutiva y biológica, durante miles de años, la supervivencia no dependió de la adhesión a leyes abstractas, sino de la preservación del núcleo familiar y comunitario. Biológicamente, defender al hermano, incluso cuando se equivoca, aseguraba la transmisión de la carga genética y la supervivencia del grupo frente a entornos hostiles. El cerebro desarrolló mecanismos químicos como la oxitocina, que fomenta el apego, pero también la agresión hacia el extraño para blindar estos vínculos. En cuarto lugar, veamos la desconexión moral propuesta por Albert Bandura. Cuando una persona se enfrenta al hecho de que un ser querido o un aliado ideológico ha cometido un acto delictivo, se produce una fuerte disonancia cognitiva. Para resolver el malestar de amar a alguien aunque actúe mal, el individuo activa mecanismos de desconexión moral. Primero, dice, lo hizo por una buena causa o para proteger a la familia. Luego, hay una comparación ventajosa cuando se reflexiona diciendo otros hacen cosas peores. Y hay una difusión de la responsabilidad. En este país todos actúan así. El origen de la herida o el choque que nos causa radica en que este comportamiento primitivo atenta directamente contra el principio de universalidad. Para que exista el derecho, la civilidad y una verdadera convivencia ética, las normas deben aplicarse a todos por igual, sin mirar apellidos, banderas ni religiones. Cuando la gente prioriza la pertenencia sobre la evidencia o la justicia, destruye el tejido social y la confianza en las instituciones. Y eso, lamentablemente, está pasando y mucho en estos tiempos. Es la sustitución de la justicia racional por la ley de la selva afectiva. Ojo con esta frase, selva afectiva. Muchas personas creen que la educación académica y el pensamiento crítico podrían servir como instrumentos para al menos paliar un poco este mal. Pero yo he visto a personas muy cultas, inteligentes y bien informadas que naufragan a la hora de tomar decisiones a favor de la verdad y la justicia. Y en contraste, he conocido a personas con poca escuela y sin mayor capacidad cognitiva que actúan ceñidos a la verdad y a la justicia, aunque esto les afecte socialmente o laboralmente, y aún si sus decisiones afectan a su hijo, hermano o cónyuge. Por lo dicho, el eje debemos ubicarlo en la conciencia. La historia está llena de mentes brillantes y eruditas que en momentos históricos críticos capitularon ante el tribalismo más feroz o justificaron atrocidades en nombre de su grupo, demostrando que la acumulación de información no transforma el tejido ético de una persona. En complemento, y para dejarlo bien claro, la conciencia es la que rige el comportamiento humano, diferenciándolo de los animales, ya que un perro, un león, una vaca, un águila, un pingüino, etcétera, etcétera, pese a tener cierto grado de entendimiento y emociones básicas, tienen una conciencia grupal elemental que los impulsan a proyectarse desde su especie, constituyendo comportamientos amorales y funcionales, no inmorales. Hagamos esa diferencia o entendámosla, mejor dicho. Una cosa es la amoralidad y otra cosa es la inmoralidad. Estos animales son amorales y funcionales, no inmorales, ya que los animales no eligen proteger a los suyos mediante un juicio de valor, sino que responden a un imperativo biológico de preservación. Mas cuando el ser humano actúa igual, abdicando de su capacidad de razonamiento ético para proteger lo suyo,
Solo por el hecho de serlo, ocurre una regresión evolutiva y espiritual, en la cual el individuo apaga el botón de lo que nos hace humanos y enciende el código de la manada. ¿Está claro? Para entender por qué este comportamiento primitivo atenta contra el deber ser, resulta muy útil revisar cómo se estructura la conciencia moral profunda, más allá de los títulos universitarios. El psicólogo Lawrence Kohlberg planteó que el desarrollo moral humano tiene dos niveles que se contraponen y su modelo ayuda a validar lo antedicho. El nivel convencional es el primero, o de la tribu, que es donde permanece estancada la mayoría de la población, aunque hayan pasado milenios desde el neandertal hasta hoy mismo. En este nivel, lo bueno o lo correcto se define por la lealtad al grupo, las leyes locales, la familia o la patria. La máxima es: soy un buen miembro de mi comunidad si defiendo a los míos y cumplo sus expectativas. Aún recuerdo cuando estaba en la escuela y nos enseñaron a odiar a los peruanos y un poco de historias que, conforme uno va creciendo y va educándose, entienden que no son más que manipulaciones, volviéndonos ignorantes de boca de otros ignorantes. Aquí no hay cuestionamiento universal. El horizonte ético termina donde acaba la frontera del grupo. El otro nivel es el postconvencional o de la conciencia universal. Este es el nivel en el cual el individuo se desmarca de la presión del grupo y de la biología básica para apelar a principios éticos universales: la justicia, la verdad, la dignidad humana, etc. Alguien en este estado de conciencia comprende que un delito es un delito y que la mentira es mentira, independientemente de si la comete su hermano, su líder político o un extraño, cumpliendo lo dispuesto por nuestro Creador, según Éxodo 23, que leímos al principio parcialmente. Observar a gente que actúa dentro del nivel convencional o nivel de tribu genera un rechazo y una lesión profunda en nuestro corazón, porque presenciarlo implica ver a un semejante renunciar voluntariamente a su humanidad superior, aquella con la que Dios nos hizo, según Génesis capítulo 1, versículo 27, pues el ser humano es el único ser vivo sobre la tierra dotado de la capacidad de autotrascendencia, la habilidad de que, pese a admitir un lazo de sangre o una afinidad ideológica, pueda decir: te amo, eres mi hermano, pero lo que hiciste está mal y no puedo respaldarlo. Cuando la gente elige no hacerlo, prefiriendo la comodidad del rebaño a la verticalidad de la justicia, se produce una disonancia que hiere la sensibilidad de quien sí opera desde la conciencia, al ver la involución en tiempo real. Pero hallo la necesidad de ahondar en algo muy importante, y es el hecho de que hay un aspecto eminentemente espiritual que hace de que un individuo rompa con la manada y no tiene que ver con la crianza o formación que le hayan dado en el seno del hogar, lo cual demuele cualquier intento de reduccionismo puramente biológico o ambiental. Se trata de un toque de trascendencia o una bendición o una iluminación espiritual que rescata un elemento que la psicología rígida, materialista, a veces olvida, pero que la filosofía existencial, la psicología humanista y la Biblia siempre han defendido. El neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, a quien me he referido en otras ocasiones, lo planteó de una manera que encaja perfectamente con lo mencionado y lo llamó la dimensión noética o dimensión espiritual del ser humano. Frankl explicaba que el ser humano es una unidad tridimensional: somática, cuerpo, y físicamente, emociones, y una más, noética, el espíritu. Para Frankl, la conciencia moral no es un subproducto del cerebro ni un condicionamiento social. Es la manifestación de esta dimensión noética. Es el órgano del sentido.
Lo interesante es que mientras lo biológico y lo psíquico pueden estar condicionados por la herencia o el entorno, la dimensión no ética es el núcleo de la libertad humana y de la individualidad irrepetible. Esto explica por qué un hermano puede nacer con esa antena, entre comillas, orientada hacia el deber ser universal, mientras que el otro permanece sordo a ella, atrapado en la comodidad de la tribu. Para enriquecer esta parte, creo necesario mencionar que Agustín de Hipona, el sabio teólogo referido en innumerables ocasiones, argumentaba que es completamente natural y bueno amar a un hermano, a una madre o a la patria inclusive. El problema ético radical ocurre cuando se coloca un bien inferior, es decir, el lazo de sangre o la afinidad política, por encima de un bien superior e inmutable, como es la verdad, la justicia o Dios. Si un individuo defiende a su hermano sabiendo que cometió un delito, su amor está completamente pervertido y desordenado. Ha puesto la carne por encima de la justicia universal. Para San Agustín, la verdadera conciencia consiste en ordenar los afectos, amar a las personas, pero subordinando siempre ese amor a la verdad absoluta. Si el afecto exige traicionar la verdad, ese afecto ya no es amor, es egoísmo compartido. Para finalizar, echemos un vistazo a las enseñanzas directamente dadas por Jesús, lo cual es muy interesante, pues fue en esencia un misil directo al corazón del tribalismo antiguo. El mundo mediterráneo del siglo I estaba radicalmente fragmentado en castas, nacionalidades y purezas de sangre. Por ejemplo, el judío contra el samaritano, el griego contra el bárbaro, el romano contra el súbdito, etc. La gran revolución del cristianismo primitivo no fue solo teológica, sino ético-social. Propuso sustituir la lealtad de la manada por una conciencia universal basada en la verdad individual. Si algo escandalizó a la sociedad patriarcal y tribal del siglo I, fue la firmeza con la que Jesús relativizó los lazos de sangre cuando estos chocaban con la verdad o el deber ser. En la cultura antigua, la familia lo era todo. Traicionarla o no priorizarla era el peor de los crímenes. Sin embargo, Jesús establece una jerarquía distinta, conforme lo recoge Mateo capítulo 10, verso 37, donde dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El principio subyacente es radical. La verdad y la justicia representadas en su figura, en la de Jesús, están por encima de la tribu. Si tu hermano o tu padre actúan contra el bien, la lealtad ciega hacia ellos te degrada éticamente. Hoy, por desgracia, vemos a muchos pastores y cristianos en general de distintas nominaciones apoyar la injusticia, el crimen y la barbarie cometidas por quienes identifican erróneamente como parte de los suyos por pertenecer a una tribu o a una tierra que llaman santa, olvidando que Jesús nos enseñó que su hermano es quien hace su voluntad. El que tenga oídos para oír, que oiga. La parábola del buen samaritano, contenida en Lucas capítulo 10, es el cuestionamiento definitivo al tribalismo. Cuando un leguleyo le pregunta, ¿quién es mi prójimo?, buscando delimitar las fronteras de a quién estaba obligado a ayudar y a quién podía ignorar, Jesús rompe el mapa. El sacerdote y el levita, la élite intelectual y religiosa del propio pueblo del herido, pasan de largo, racionalizan su inacción, quizás para no contaminarse ritualmente, protegiendo las normas de su grupo. Quien actúa con conciencia universal es el samaritano, el enemigo histórico, el miembro del exogrupo. Jesús obliga a su audiencia a admitir que la nobleza y la rectitud no se heredan por pertenencia, sino que se demuestran en la acción justa y práctica. Oremos. Señor y Dios de toda verdad y justicia, fuente inmutable de esa luz interior
y de esa raíz de trascendencia que has sembrado con tu Espíritu Santo en el espíritu humano. Te damos gracias porque nos permites contemplar el deber ser y buscar lo justo por encima de nuestros propios intereses y apegos elementales. Hoy te pedimos con humildad, pero con firmeza, que fortalezcas nuestro espíritu frente a las mareas del mundo. Danos la valentía y la templanza para ser como el promontorio ante el oleaje. Permítenos sostener la mirada y mantenernos verticales cuando la presión de la multitud, las lealtades de la sangre o las afinidades de la tribu pretendan nublar nuestra razón o exigir nuestra complicidad con el error. Que nunca prefiramos la comodidad del rebaño a la dignidad de tu verdad. Te pedimos de manera muy especial que derrames tus bendiciones sobre todas aquellas almas que hoy deciden abrir su corazón a la verdad y romper con las cadenas del pensamiento primitivo. Fortalece, Señor, su caminar en los momentos de incomprensión o soledad y haz que su luz interior sea un faro que inspire a otros a buscar la justicia universal, el respeto genuino y la paz que nace de una conciencia limpia. En tus manos encomendamos nuestra mente, nuestra palabra y nuestras acciones para que reflejen siempre la dignidad del ser humano hecho a tu imagen y semejanza. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.